Economista, brevemente, ¿nos podría comentar cuál es la situación a esta hora, siendo las 9:35, a pocos días ya de que se termine el plazo para aprobar, rechazar o archivar el proyecto de ley económica urgente? Pésimo, porque entre otras cosas no se ha podido escuchar a los comisionados ni a los asambleístas. Les cuento que yo soy el asambleísta que pidió en el primer debate, según faculta el artículo 60 de la Constitución, que se archive este proyecto de ley, el cual pues podría afectar fuertemente a la dolarización y seguro va a afectar a los bolsillos de los ecuatorianos. Bueno, pues ha habido un manejo irresponsable en la Asamblea Nacional, manejo pésimo por parte del presidente de la comisión, el cual no nos ha convocado. Hasta el día de hoy, después del segundo debate, hemos tenido un par de sesiones, hemos tenido 2 días donde no se nos ha convocado, no se nos ha enviado tampoco el informe que tanto dijo él el día de ayer en declaraciones y entrevistas, señalando que había enviado un informe a los comisionados. No nos ha llegado de forma oficial, de manera extraoficial hemos conseguido el supuesto informe que tenía que habernos llegado. Ese informe tan solo tiene 6 páginas, de las cuales 4 son copiado y pegado de artículos de la Constitución de la República. No consta ni con conclusiones ni con recomendaciones, como es habitual en los informes. En este sentido, nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana presentamos un informe a través de la Secretaría donde recomendamos, pues el archivo del proyecto de ley. Economista, una consulta. Ayer hubo una rueda de prensa en donde vimos en una sola foto, aparte del oficialismo representado por Elizabeth Cabezas, al Movimiento Revolución Ciudadana con Pavel Muñoz, teníamos un poco de Badi con Vilma Andrade, teníamos un poco de teníamos a gente del Partido Social Cristiano, teníamos a gente de Suma. ¿Ya tienen los votos para archivar el proyecto? Bueno, eso se verá en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero para que pase el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que necesariamente salir un informe de la Comisión de Régimen Económico, claro. Y es lo que no ha pasado. Recién nos han convocado para el día de hoy a las 7:45 de la noche para ver qué es lo que sucede con esos informes, y nos están convocando a un almuerzo. Ya no quiero que me convoquen o me inviten a almorzar, yo quiero poder trabajar, quiero poder discutir los temas relevantes para el país, quiero poder frenar este proyecto de ley económica urgente que, como usted dice, tiene el rechazo de prácticamente todas las bancadas. Asambleísta Melo, buenos días. Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días, Luisa. Además de ser político, es economista, tiene conocimientos de economía. ¿Cuál sería la suerte del Ecuador, económicamente hablando, en el escenario hipotético de que esta propuesta de reforma tributaria finalmente termine pasando por el Ministerio de la Ley? Mire, voy a hablar con lo más complicado que tenemos en la economía nacional, que es nuestra balanza de pagos, la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen. Si esto pasa por el Ministerio de la Ley, se van a acumular un conjunto de medidas que estarían en contra de la dolarización. Por un lado, pretenden eliminar el impuesto a la salida de divisas, que eso lo que significaría es que van a salir dólares de la economía ecuatoriana. Por otro lado, pretenden eliminar el coeficiente de liquidez doméstica, es decir, que los bancos van a poder sacar del país todos los dólares que quieran en la economía. En este momento tienen la obligación de que todos los depósitos que nosotros ponemos en los bancos, el 60% tienen que necesariamente quedarse en el Ecuador. De la otra manera quedaría de forma totalmente discrecional, es decir, el 100% podrían llegar a sacar de la economía ecuatoriana. Y también el coeficiente de liquidez, la reserva de liquidez, la pretenden eliminar. Estas 3 medidas podrían poner en riesgo la dolarización en la economía ecuatoriana. Economista. Nosotros tenemos que tomar las medidas contrarias, tenemos que buscar que la mayor parte de los dólares vengan aquí al Ecuador y se queden en el Ecuador. Y en ese sentido, mi estimado economista, en el escenario de que se consigan las 70 voluntades en la Asamblea y el proyecto quede archivado, ¿de dónde debe echar mano el gobierno para poder propender al crecimiento de la economía ecuatoriana y atender a sectores tan importantes como son la educación, la salud y la seguridad? Mira, por ejemplo, fomentando el emprendimiento, y el emprendimiento se tiene que fomentar a través de 2 vías. La una, el conocimiento, es decir, que los empresarios, los jóvenes, vayan sabiendo cómo está la economía ecuatoriana. Hay que ser Parece que perdimos el contacto.
Sí, Le lo entró perdimos. una llamada, le entró Sí, una llamada. Tipos de seguramente. interés que se tiene en la economía. Sí, les decía que la forma de poder acceder a un crédito barato es bajando los tipos de interés que hay en la economía. El Ecuador tiene un tipo de interés que es caro. Estamos hablando que el tipo de interés más bajo es del 16%. Ese tipo de interés resta competitividad en la financiación. Entonces bajemos el tipo de interés, que la gente tenga acceso a crédito, que se genere emprendimiento a través de ese crédito y con eso generamos empleo, dinamismo en la economía. Siguientes elementos, bueno, pues se ha hablado mucho del contrabando, a controlar fuertemente las fronteras. No se puede permitir, por ejemplo, lo que hicieron en la ley de reactivación económica, que fue prácticamente legalizar el contrabando. ¿Qué pusieron ahí? Que si encontraban mercaderías en territorio nacional sin papeles en regla, podían ponerlos en regla sin ningún tipo de sanción. Eso termina afectando a nuestros productores nacionales y con ello al empleo de todos los ecuatorianos. Tenemos alternativas claras. Mire, si quieren, por ejemplo, eliminar el subsidio a los combustibles, lo primero que se tiene que hacer es cambiar la matriz de consumo energético. Esto quiere decir fomentar vehículos híbridos o más focos ahorradores, que todo el sistema de transporte público, bueno, pues sea de carácter ecológico. De esa manera, en un momento dado, mire, el subsidio al combustible ya no será que se subsidia, sino que va a ser totalmente innecesario, pero cambiando el patrón de consumo energético que tenemos los ecuatorianos. Esas son soluciones que se las hemos planteado al propio gobierno nacional. Hay que fomentar la demanda real, hay que fomentar el consumo y hay que fomentar la inversión. El gobierno ha hecho todo lo contrario. Miren, en inversión tenemos un 20% menos que el año pasado y eso nos coloca en cifras alarmantes. Es la peor inversión extranjera que hemos tenido en los últimos 15 años. Economista, le saluda Steven Macías. Yo quiero preguntarle algo. La verdad que ustedes se han reunido entre asambleístas, se han dado cuenta, han conversado acerca de los niveles tan bajos de aprobación que tiene precisamente la asamblea en la que ustedes están. Han analizado qué es lo que ocurrió, por qué no han podido trabajar con la celeridad y con la dedicación que el país ha estado esperando. Por algo los números no los benefician. Mire, muy sencillo, porque la Asamblea Nacional desgraciadamente no ha respondido a las expectativas de los ecuatorianos. Esta Asamblea Nacional tenía que haber frenado los pésimos proyectos de ley económicos que se ha presentado desde la Presidencia de la República. Esta Asamblea Nacional, durante el paro que se vivió, tenía que haberse reunido. Teníamos que estar juntos dándole respuestas a los ecuatorianos. ¿Dónde estuvo la Asamblea Nacional? ¿Estuvo escondida? ¿Estuvo secuestrada? ¿Dónde estuvo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tenía que estar atenta a no permitir y a pronunciarse para evitar cualquier perjuicio a los ecuatorianos, y desgraciadamente no lo ha hecho. Entró en el juego de la incertidumbre, en el juego de la politiquería, que fue fomentado por la Presidencia de la República. Si algo hemos vivido los ecuatorianos, si algo ha vivido la economía ecuatoriana, es una constante incertidumbre de no saber muy bien hacia dónde vamos. Durante todo este tiempo se estuvo viviendo shows, escándalos que no permitieron trabajar a los asambleístas. Yo soy asambleísta reelecto y recuerdo que en el periodo pasado, independientemente de la bancada en la cual tú estabas, los asambleístas estábamos dedicados a investigar, estábamos revisando normativa y seguramente nos habremos equivocado en muchas cosas, pero las decisiones que tomábamos tenían sustento. Asambleísta Melo. Asambleísta Melo. Calificado el juicio político contra María Paula Romo, ¿cuál va a ser la suerte de la ministra de Gobierno? ¿Ustedes van a votar para censurarla políticamente? Mire, yo creo que la ministra María Paula Romo le ha quedado debiendo muchísimo el país. Hace poco vi una entrevista en la cual indicaba que utilizaron material caducado. Eso pone en riesgo la seguridad de las personas. Ha habido un incremento constante en la delincuencia a nivel nacional. Hemos vivido en el Ecuador, en Quito, el mayor nivel de represión que hemos podido ver a lo largo de la historia. Pudimos ver cómo de manera extraña se utilizan recursos del Estado. Sin embargo, esa no es una de las causas por las cuales va a ser censurada políticamente, economista. Ministra. Sin embargo, va a ser censurada, según leía el informe, por haber hecho mal uso, en este caso, de un helicóptero de la Policía Nacional. Por irse de vacaciones. Eso dice el informe, no lo digo yo, lo está diciendo usted, ¿es así?
Bueno, es lo admitido por su pareja sentimental, el señor Granda, ¿no? El cual dijo que no tenía plata como Correa y que por eso se tenían que ir en el helicóptero policial. Bueno, mire, yo no soy abogado, pero ellos tienen una frase que creo que es bastante descriptiva: confesión de parte, relevo de pruebas. O sea que la suerte de ella está echada, economista. Bueno, veamos qué es lo que dicen el resto de las bancadas. Nosotros de forma responsable hemos analizado ya el informe, hemos podido ver un conjunto de falencias en el desempeño de su cargo, y bueno, pues yo lo que le puedo decir es que desde la bancada de la Revolución Ciudadana, desde mi análisis personal, ha cometido muchísimos errores que son causales de destitución. Des en cuenta lo mal que ha sido manejado el proyecto de ley económica urgente, que a la Comisión de Régimen Económico lo que correspondía el análisis de la proforma. Tan mal se ha manejado que el Consejo de Administración Legislativa ha decidido enviarlo a otra comisión cuando ya habían anunciado que se iba a ir a la de régimen económico. Así de mal están las cosas en la Asamblea Nacional.